Hay un concepto, ya que hemos hablado también de esto, hay un concepto que también se ha discutido mucho y quiero partir preguntándole por lo siguiente. Sobre el cuestionamiento de esta nueva normalidad, dada la confusión que produce el concepto, que podría eventualmente producir un relajo en la población. Quería partir con eso preguntándole cómo llega usted y cómo lo hacemos para que el público lo vuelva a entender o lo pueda entender. Sí, muy buenos días, mucho gusto a todos. Quiero saludar especialmente a los alcaldes que están aquí presentes, al senador. Sí, por supuesto, a nuestra presidenta de la Sociedad de Microbiología también, a la doctora. Pero la verdad es que los alcaldes son siempre y serán mis regalones, debo reconocerlo y ellos lo saben. Agradezco enormemente el trabajo que ellos realizan en contacto con la ciudadanía y eso lo quiero transmitir partiendo. Efectivamente, este concepto de nueva normalidad, ¿no es cierto?, que se instaura en el mundo. El primer concepto de nueva normalidad nace en Austria hace ya unas semanas atrás. Lo que busca es decir algo que es muy duro, pero que yo creo que hay que decirlo con todas sus letras. Que el coronavirus nos impuso este concepto. El coronavirus llegó para quedarse. Y aunque nosotros queramos pensar algo diferente y hacernos ilusiones de que esto, si nosotros, por ejemplo, generáramos un gran apagón del país, una gran cuarentena total, y eso significara que nosotros vamos a lograr que el coronavirus desaparezca, eso no es así. El coronavirus llegó para quedarse, el coronavirus nos impone esta nueva normalidad como un concepto en el entendido de que vamos a tener que, en algún momento, empezar de a poco a retomar lo que hacíamos antes, pero nunca va a ser igual. De otra forma. Nunca va a ser igual. Y en ese contexto, el concepto, insisto, acuñado de forma internacional y que nosotros nos hacemos eco como país porque estamos inmersos en un concierto internacional, nos guiamos por las normas de la Organización Mundial de la Salud, finalmente lo que busca es decir, ojo a usted que nos está viendo, vamos a convivir con este coronavirus un buen rato. Lo que han dicho los científicos es que la vacuna, por lo menos para un país como el nuestro, no va a llegar antes de un año. Incluso han hablado algunos científicos, es cosa de verlo, hasta 2. Y por lo tanto, dado que no vamos a tener vacuna, dado que todavía no tenemos claridad de un tratamiento, y nosotros obviamente no conocemos este virus y estamos generando la inmunidad en la medida que nos vamos contagiando y enfermando, todo lo que nosotros entendíamos como normal no va a volver a ser así. Y probablemente las grandes reuniones, ¿no?, las grandes aglomeraciones, la grande vida social que nosotros como país tenemos, porque somos muy diferentes a Corea del Sur, a Japón en la forma de relacionarnos, mucho del buen resultado de esos países orientales tiene que ver con su forma de relacionarse unos a otros, no va a poder ser así. Y vamos a tener que entender de que la mascarilla probablemente llegó para quedarse un rato largo, que este beso y abrazo que nos dábamos de forma tan habitual va a tener que esperar, que probablemente las condiciones para volver a trabajar, para volver al colegio no van a ser las mismas y vamos a tener que hacer un esfuerzo mayor. Y de eso se trata este concepto de nueva normalidad. No significa que volvimos a nuestra vida anterior, significa que tenemos que acuñar una forma de entender nuestra vida diferente. Ya, eso es un concepto, como usted dice, que se está hablando internacionalmente, de que la vida nos va a cambiar y que probablemente vamos a tener que convivir con este virus durante mucho tiempo. Así es. Cuesta acostumbrarnos, Cuesta. es así. Pero el tema central, creo yo, es el momento, el minuto. Considerando que en nuestro país viene el invierno, en el invierno siempre colapsa nuestro sistema de salud, es el minuto ahora, antes de que comience el invierno, de relajar algunas medidas, es decir, de volver a clases, por ejemplo, durante el mes de mayo, como lo dijo el presidente. Bueno, yo quiero plantear varias cosas. Nosotros hemos estructurado un plan que va por etapas. Todo esto es una fase. Mire, como yo soy médico, yo creo que así la gente lo entiende mejor. Cuando uno se enferma, tiene fases. Tiene fases donde uno empieza los primeros síntomas de la enfermedad. Después va al doctor. Si tiene un cuadro que es relativamente claro, el doctor puede diagnosticarle, ¿no? Puede hacerle exámenes primero para darse cuenta qué es lo que tiene, le diagnostica la enfermedad y le empieza a dar un tratamiento. Y en ese tratamiento toma medicamentos, hace reposo, etc. De repente el médico plantea a ese paciente, le dice, mire, parece que hemos ido evolucionando relativamente bien, así que empieza a levantarse, haga cosas en su casa, si eso funciona bastante bien, baja la temperatura, entonces yo le planteo que tal vez puede retomar su colegio, si es que está estudiando, o puede retomar su trabajo.
Y me puede pasar de que volviendo, ¿no es cierto? Porque yo como médico encontré que ese paciente se había ido recuperando, de repente ese paciente recayó. Y yo puedo tener que devolverlo a la cama, porque efectivamente se puede volver a enfermar. Esto es exactamente igual. Lo que nosotros estamos viviendo en este proceso sanitario son etapas. Son etapas donde nos preparamos antes del primer caso y tomamos una gran cantidad de medidas, donde después nos llega el primer caso, pero sabíamos que venían de afuera, ¿no? Eran estos casos importados y empezamos a controlar a la familia, qué sé yo. Después nos dimos cuenta que se nos empezó a contagiar un contagio local. Y después nos dimos cuenta de que ya el virus estaba circulando. Y ahora estamos en esta etapa donde nos hemos dado cuenta de que tenemos que generar lo que hemos definido como cuarentenas estratégicas. Y nosotros no tomamos la decisión de la cuarentena total que tomaron otros países. Cada uno conoce sus propias realidades. Uno no puede cuestionar las decisiones que hayan tomado otros países, ni tampoco avalarlas para uno, porque no somos esos otros países. ¿Qué decidimos hacer nosotros? Hacer un nivel de testeo muy relevante. Y yo aquí comparto que dentro de esta nueva fase nosotros debiéramos redirigir ahora hacia los lugares, por ejemplo, en materia de testeo, que tengan positivo, como lo hizo el alcalde en un centro de adulto mayor, un ELEAM, donde el alcalde está planteando lugares donde se genera un primer contagio y tal vez aquí, aunque no haya síntomas, claro, tal vez sería positivo avanzar al su PCR, la cárcel, ¿no es cierto?, donde pueden haber contagios. Pero nosotros tenemos una estrategia definida que tiene 6.000 test por millón de habitantes. Yo quiero decir de que Reino Unido y Francia tiene 7.000 test por millón de habitantes, para que nosotros cuando nos hacemos tanta crítica a nosotros mismos, veamos que estamos en un nivel de testeo que para América Latina es infinitamente superior y que estamos en un nivel... 6.000 test por millón. 6.000 test por millón de habitantes. Hacer un comentario ahí. Mire, yo creo que esto de compararnos con los vecinos es como en el país de los ciegos el tuerto es rey. Entonces venir a... No, yo no me comparo con los vecinos porque ahí la diferencia es 10 veces, 15 veces. De manera positiva. Doctora, si usted me permite terminar, porque yo lo he escuchado harto durante toda la mañana y yo tengo poquito tiempo por lo que me dijeron. Entonces, yo quiero plantear de que nosotros ya ni siquiera nos estamos comparando con América Latina porque tenemos 10, 15 veces más testeo que muchos países de América Latina. Pero a nivel de testeo, comparado con Francia y Reino Unido, 7.000 test por millón de habitantes, nosotros 6.000 test por millón de habitantes. Y quiero decirle además de que nosotros lo que estamos buscando es ampliar esa red. Nosotros partimos con los test del ISP. El 30 de enero partimos con el primer descartado por coronavirus, 30 de enero, cuando ni siquiera se pensaba llegar aquí. Y hemos ido aumentando con la ayuda de la red de los hospitales públicos y también con los laboratorios privados y también gracias al Ministerio de Ciencia, como decía la doctora, y nosotros llegamos en algún momento a tener 49 laboratorios de Arica Magallanes que estaban informando. Eso es bien variable, ¿eh? Hemos tenido 42, a veces 39, por eso cambia mucho el nivel de test informados que tenemos, el fin de semana también cambia harto. Pero nosotros estamos hoy día con una tasa más o menos de positividad de un 9% y estamos finalmente viendo cómo esta nueva estructura, esta nueva etapa va hacia lo que plantea el alcalde Durán, el alcalde de la Florida Carter y cómo también empezamos con un testeo más masivo de los asintomáticos en ciertos lugares a través del test rápido. Ministra, ¿y nos puede despejar la duda que planteábamos hace algunos momentos? Porque si el subsecretario dice que hay posibilidad de realizar hasta 12.000 test, no se están realizando esos 12.000 test, sino la mitad. Porque nosotros hoy día tenemos una estructura que hasta esta etapa ha sido los sintomáticos. Hemos decidido ir hacia los sintomáticos y darle cobertura a ellos que en riesgo de contagio son mayor. Pero entendemos que dada la nueva evidencia que habla de 75% de personas asintomáticas, queremos ir a avanzar a esta capacidad que hemos aumentado gracias a los diferentes laboratorios para ir a estos lugares específicos como plantean los alcaldes y empezar a testear más masivamente asintomáticos. Ministra querida, no le quiero quitar tiempo, solo quiero precisar una cosa, además usted es médico, porque el ministro dijo, así como tenemos camas críticas, respiradores mecánicos, que no se necesitan en esta etapa, tenemos una cantidad de test que no se necesitan aplicar. En el caso de las camas y de los respiradores mecánicos es obvio, solo hay ciertos requisitos esenciales para ocuparlo. Pero estamos hablando de una cosa distinta. Entonces yo le quiero preguntar porque lo que dijo él es, no se aplican porque no se necesitan. Entonces mi pregunta es, ¿usted cree
a la luz de lo que hemos señalado, que sí se necesitaría aplicar esa capacidad supuestamente disponible, ociosa, para que tengamos mayor nivel de conocimiento. Y lo segundo que le quería preguntar, ¿no le parece que quizás sería bueno identificar la distribución geográfica, comuna o zonas de la ciudad donde se aplican a objeto de saber qué nivel de prevalencia según los territorios? A ver, no podría estar más de acuerdo, alcalde. Yo creo que nosotros tenemos que en esta nueva etapa avanzar hacia un aumento de testeos asintomáticos. Lo estamos trabajando, protocolizando. El comité de expertos se va a pronunciar. Ya nos ha dicho que es importante avanzar en esta etapa, sobre todo en estos lugares donde identificamos un contagio positivo y puede generarse un impacto mucho mayor en la población. Lo hemos visto, insisto, el EAM, cárcel, algún lugar en particular. Y en ese contexto, por supuesto que sí. Y también yo creo que es muy relevante lo que usted plantea de que nosotros hagamos un trabajo mancomunado de ver georreferencialmente, así como vimos, por ejemplo, que en Independencia hoy día había que volver 22 horas, ¿no es cierto, alcalde?, la cuarentena en un pedacito de su comuna. Yo sé que usted ha manifestado su preocupación, pero quiero decirle que nosotros hemos visto georreferencialmente, que es lo que usted se refiere, que ese lugar es donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo muy importante de fiscalización y de control para poder contener ese tema. Y ahora en testeo probablemente geográficamente también ayudaría mucho. Yo quiero solamente aclarar de que así como partimos con el Instituto de Salud Pública en materia de examen, hemos ido sumando muchos laboratorios y hoy día más del 60% de los exámenes informados es entre el Instituto de Salud Pública y los hospitales públicos. A nivel privado, solo el 37% de los exámenes informados es privado. Por lo tanto, más del 60% se hace o en el ISP o en los hospitales públicos. Quiero volver al tema de las clases, porque es un tema que nos preocupa muchísimo, sobre todo los que somos papás, ¿cierto? Hay papás que dicen, yo no voy a mandar a mis hijos al colegio. Si es en mayo, yo no los voy a mandar. ¿Qué le diría usted a esos papás? Y si usted cree que estamos preparados para volver en mayo. Bueno, lo primero es que el presidente despejó, ¿no es cierto?, este 27 de abril, que en la cadena dijo, el 27 de abril no es la fecha y vamos a ver cómo gradualmente nosotros volvemos en mayo, si las condiciones sanitarias así lo ameritan. Y esas condiciones sanitarias en Chile han ido cambiando porque finalmente nosotros, ¿qué teníamos preparado en algún momento? Yo me acuerdo muy bien, porque a mí me toca revisar muchos de estos programas, ver lo que dicen cada uno de los que están sentados aquí y lo que se decía hace un mes atrás es diametralmente a lo que ocurrió hoy día. Por ejemplo, un estudio de la Universidad de Chile hablaba que ahora, a esta fecha, el 15 de abril, iban a haber 100.000. En el caso de la Universidad Católica, en un programa, al 1 de abril, la estimación eran 46.000 contagiados, ¿ya? Bueno, no ha ido pasando eso en Chile, lo que no significa bajo ningún parámetro que nosotros podamos darnos los de triunfalistas y eso sería extremadamente irresponsable. Peligroso. Yo quiero decirlo con todas sus letras. Si nosotros creemos que lo que ha ido pasando nos da para catalogarnos de exitosos, triunfalistas, pasó lo peor, etcétera, no es así. No sabemos cómo se va a comportar este virus en invierno. Convive con otras enfermedades que afectan a los niños, a los adultos mayores, la influenza, el parainfluenza, el adenovirus, etc. Pero también es cierto, y es cosa de ver las curvas, que nosotros hemos ido generando hasta el momento una situación que es como más meseta, que en estricto rigor estamos teniendo 400, 450, 500 nuevos contagiados diarios. Y lo más relevante, la estabilización de la hospitalización crítica y de los pacientes críticos. Cuando uno quiere ver realmente si se genera un pic y es un problema de exámenes, uno se da cuenta al tiro de los hospitalizados si uno está falseando la información. ¿Por qué? Porque si yo tengo mucho hospitalizado crítico, mucho paciente que está grave y tengo poco contagiado, es que estoy testeando mal. Aquí se ha ido estabilizando desde el 9 de abril esta hospitalización crítica que requiere ventilación mecánica, etc. En ese contexto, podemos decir, estamos en una suerte que parece que no es tan curva, exponencial peak, como pensábamos a la 8ª semana que había pasado en otros países, y parece que dadas las condiciones, las medidas que hemos tomado, el cierre de la frontera, la suspensión de clases, hemos logrado... Yo soy muy... Eso parece, ministra, que podría desplazarse, o sea, no descartar que el pic en algún momento va a llegar. Y no podemos descartarlo, pero parece que hemos ido logrando entre el apriete y el suelte, el apaga y el prende, las medidas, etcétera, hemos ido logrando generar una suerte de aplanamiento más crónico de la curva. Ayer dijo el alcalde de Codina, se produjo una conversación bien interesante acá con respecto al tema del colegio,
porque nuestro público tiene muchísimo que ver con respecto al tema. Decía que incluso él no estaba dispuesto a abrir los colegios hasta que no pasara el pic, entendiendo que las atribuciones no son de los alcaldes en ese sentido, pero que podían traspasar esa línea. ¿Qué opina usted con respecto a eso? Bueno, yo lo primero que quiero transmitir es que no podría entender más a las mamás y a los papás y en su angustia de si mando a mi hijo o no al colegio en medio de una pandemia que en el mundo se ha visto que ha cobrado muchas vidas. Efectivamente, no son vidas de pequeños, son personas mayores, personas con enfermedades crónicas, pero nadie está exento del riesgo y por lo tanto donde viven los abuelitos con por supuesto niños, y nadie, pero niños. Incluso si entre comillas las tasas de letalidad de los niños más pequeños no son altas, etcétera, que es real, da lo mismo, es mi hijo, o sea, ya da lo mismo, es mi hijo, yo lo único que quiero es cuidarlo, etcétera. Entonces, entendiendo profundamente eso, también tenemos que entender de que las circunstancias de cada una de las comunas, y aquí los alcaldes lo saben, de cada uno de los colegios, incluso dentro de las mismas comunas, es muy diferente. Exacto. Es muy diferente las comunidades educativas de un colegio en la Florida en un sector que de otro colegio en la Florida en otro sector. Lo mismo en Independencia. ¿Para qué decir las comunas rurales? La diferencia es abismal, desde que los tienen que ir a buscar en un bus, todos juntos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer aquí si las condiciones sanitarias sí lo permiten y nos seguimos manteniendo en esta suerte de meseta con estabilización y nos damos cuenta que es necesario volver al colegio por un tema educativo, porque la brecha es brutal? Sí. Quiero decirle, porque los papás que pueden tener iPad, internet, ayudarle a los niños a estudiar, etcétera, no es la situación que viven muchos papás que no tienen nada. Nada de nada, ni siquiera espacio ni tiempo por todo lo que tienen que hacer para poder estar y explicar esa guía impresa. En ese contexto tenemos que mirar muy detalladamente cuál es la circunstancia de cada uno y por eso es tan vital que el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud se sienten con alcaldes. Sí. ¿Y lo van a hacer, ministra? Lo tienen que hacer, no que lo van a hacer. Ayer el Lo ministro tenemos que hacer. Blumen habló de un enlace. Lo tenemos que hacer. Eso es vital. Oye, un comentario. Pero hasta ahora no ha pasado eso. Un comentario. Estamos trabajando. El ministro de Educación se junta más con los alcaldes, yo siento, ¿no? Oye, un comentario, ministra, respecto a lo que yo creo que viene ahora. Yo creo que la evidencia científica señala que la prioridad hoy día es aumentar los testeos, eso no hay duda. Y tenemos que ir a buscar los contactos, ir a rastrear los contactos y eso significa testear a mucha gente y esa gente en cuarentenarla. Respecto a los colegios, yo lo que diría, mira, estamos en una fase de evolución todavía, de crecimiento de la curva porque está yendo al mundo de las personas más pobres. Salimos de una pandemia de los sectores de más alto ingreso, no sabemos cómo se va a comportar y yo tendría mucha cautela en abrir. Ahora, hay criterios epidemiológicos que permiten tomar esas decisiones. Por ejemplo, el comité de expertos que ha dicho, lo hemos repetido acá, si una comuna durante 2 semanas no tiene nuevos casos, podría pensarlo. Si su R0, ¿qué es el R0? Lo que cada persona retransmite o contagia es menor de 1.5, podría pensarlo. Y si además la trazabilidad, los contactos de todos los casos son menores a 10%, lo podría pensar. Entonces yo también creo, pongámosle un poco de ciencia a esto. No es que haya opinología ni de uno ni de otro, son criterios científicos. En esas condiciones, yo no digo que se haga, se evalúa, pero si todavía el pic viene. Ahora, en las comunas populares, yo miro Independencia, por ejemplo, yo tengo los datos de Independencia acá. Independencia está teniendo como incidencia, la incidencia son los casos nuevos. Independencia está teniendo como incidencia acumulada 80 casos y está teniendo como incidencia reciente 48. Perdona. O sea, yo digo, todavía es muy alto. Yo en Independencia de ninguna manera lo haría. ¿Es más alto todavía? Es más alto, ese informe, hay un informe posterior. Es anterior. Ya, pero el Gonzalo, último ya hablaba de 115. Ya, déjame. Sí, pero por 115, ejemplo, alcalde. tengo acá Maipú. En Maipú estamos en 53 y 18. Yo de ninguna manera abriría los colegios en Maipú, porque Maipú, su tendencia es a crecer. Senador, yo no soy científica, pero soy ciudadana. Y digo, ok, entiendo los criterios de gradualidad, pero también hay que considerar que hay mucha gente que viaja a otras comunas, a los colegios, usa el transporte público, que es el mayor foco de contagio. Entonces, ese criterio funciona si es que uno fuera al colegio a la esquina caminando. Es un elemento, no digo que sea lo. Por eso yo te decía, hay que considerarlo. Por eso Porque, por ejemplo, en Santiago Centro, la mayoría de los niños vienen de otras comunas. Regionalmente, tú puedes aplicar un criterio de esa naturaleza, porque nosotros tenemos estudiantes que vienen de distintas comunas de Santiago. Entonces, evidentemente que la situación de una
comuna en particular no puede ser determinante respecto de esa variable. Y hay que tomar algunas medidas. Sí, a nivel de región. Yo lo que sí quiero asegurar a propósito de este debate, yo me encanta que esté la ministra y acojo su tono y preocupación de la coordinación con nosotros, pero sí quiero decirle a los padres y madres que nos están viendo, si no se concuerda con los alcaldes, les puedo asegurar que no va a haber vuelta a clase. Porque nosotros no vamos a permitir el regreso a clases si no hay un acuerdo completo respecto de las condiciones y el momento epidemiológico que viva el país o la región particular. Diana, yo quería plantear un par de cosas urgentes. No podemos entrar en conflicto ahora con educación, ya hemos tenido conflictos con salud. Qué bueno que el ministro bajó los decibeles, bajó los flaps, ahora que se aplique y que deje de pelear con nosotros, porque todos le queremos ayudar. Ahora, en materia de educación, hay 2 o 3 cosas urgentes que hacer. Evidentemente, yo también soy partidario de no abrir los colegios mientras no tengamos total certeza que no es un foco de contagio. Totalmente. En eso yo no me pierdo. Obvio. Al costo que haya que asumir. Pero más que ver lo negativo, ver cómo lo solucionamos. Guido Girardi, el senador Girardi, propuso un par de días atrás que cada municipalidad tuviera una unidad epidemiológica de estudio, análisis crítico. Por lo que decía Carlos, si yo tengo un colegio que está a 2 cuadras de un foco de contagio, no es lo mismo que aquel que está a 2 kilómetros. Lo tengo que analizar de otra forma. Entonces, plantearte, ministra, para que lo converses con el gobierno, que las municipalidades, por lo menos por este periodo, deberían tener una unidad de análisis epidemiológico. Yo tengo el Plaza de Espucio en el 14. Obvio. Es un foco eventual de contagio brutal si se hacen mal las cosas. Pero los alcaldes ni las municipalidades estamos preparadas para dialogar en este tema porque no tenemos el conocimiento. Entonces, esta nueva realidad implica que nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de unidades de diagnóstico y de sugerencia de políticas a seguir en el terreno. Y lo segundo, Carla, en materia de educación. Todo indica que si volvemos a clase vamos a tener que sacar de la sala al niño asmático, al crónico, al inmunodeprimido. Eso es una parte. Y la otra es que se sugiere que haya menos niños por sala. Pero eso trae un correlato. ¿Pero cómo lo haces en la práctica? No, el doble de profesores. ¿Cómo le haces clases al doble de cursos? Porque va a partir por la mitad, va a necesitar más sala. Entonces, es urgente, ministra, que usted transmita al gobierno que más allá de la fecha concreta en la que habrá... Supongamos que volviéramos en el segundo semestre. Supongamos. Pero aún así vamos a tener que tener cursos más reducidos, de todas maneras. Y los recreos. Entonces vamos a tener que planificar con recreo segmentado, no todos juntos en la mañana. Pero igual, aunque hayan 10 niños en el recreo, se van a juntar, se van a tocar, van a jugar la pelota. Es súper importante que en un programa como este, que es el matinal más visto de Chile, que los Qué papás, bueno que lo diga. Que los papás, prometo no meter las patas nunca, que los papás en su casa tengan la tranquilidad que tienen autoridades de gobierno y oposición, alcalde y gobierno, que no vamos a hacer una tontera. Nadie la hace. Pero en ese y que en ese sentido lo que tenemos que prepararnos hoy día es para que no nos pille, cualquiera sea la fecha de reapertura de clases, como por lo que dices tú, Diana, todos los niños involucrados en un patio, porque no es lo mismo un niño de tercero básico que uno de tercero medio. No es lo mismo un niño que va caminando al colegio que uno que toma micro. Y lo mismo respecto a las tasas de contagio. Y lo que me importa, Carla, como tú eres doctora, además, que es importante que lo tengas presente, que por favor no nos olvidemos que en junio o julio se produce la tormenta perfecta. Adenovirus, parovirus, la influenza y las enfermedades normales del invierno, más estas. Por tanto, tenemos que prepararnos también para ese escenario y ustedes como gobierno ver qué conviene más. Los niños, ¿dónde deben estar? ¿En su casa o en el colegio para mantener su pie? Sí. Por lo tanto, ministra, solamente para tener una cosa bien clara, no se descarta que el inicio de clases se pueda postergar a después de mayo, si es que no están los criterios sanitarios para volver a clase. Lo que ha dicho el presidente en esto ha sido súper claro. Nosotros estamos por el análisis epidemiológico que estamos viendo y entendiendo de que el pic se produce a la 8ª semana, con el desfase de 3, 4 cuando hablamos de pic de hospitalizaciones y por ende pic de pacientes más graves y fallecidos. Por eso siempre hablamos última de abril, 1 de mayo y el desfase a fines de mayo. Nosotros en ese entendido y en ese contexto de ese escenario lo que ha planteado el presidente es, bueno, pasemos a mayo para ir volviendo gradualmente en algunos lugares donde probablemente las condiciones sanitarias se están. No dijo mayo comienzo, mayo medio. No ha dicho. No ha dicho. Yo pienso que eso no va a ocurrir. Criterios epidemiológicos. Claro, no ha dicho porque no es posible decir. Claro. Porque nosotros tenemos que ir evaluando y lo que plantea el senador tenemos que mirarlo, pero también, y aquí yo quiero poner en el contexto, siempre la vida, cuando hablamos de muerte, no va a haber nada que supere a la defensa de la vida y la mamá, los papás, todos nosotros, lo único que queremos es salvar a nuestros hijos, a nuestros abuelos, a nuestros padres, porque eso no se devuelve. Ministra, una y eso propuesta. no está en discusión. Ahora,
también es cierto que si nosotros también tenemos algunos lugares donde las condiciones sanitarias sí lo permiten, también generamos un daño si no volvemos a clase, porque hay un montón de papás, de mamás, donde el colegio es un soporte fundamental de alimentación, de protección, de calefacción, de salud mental, de un montón de otras cosas que tenemos que entrar a la ecuación cuando las condiciones sanitarias sí lo permiten, porque si no es mirar una parte nomás de esta ecuación que es súper compleja de realizar. Un niño donde el colegio probablemente es muy protector para él por la condición, porque vive en una casa pequeñita, los alcaldes lo conocen, una casa de 40 metros cuadrados donde viven 6, 7 personas, donde no puede salir a jugar, donde no sabe qué hacer, donde probablemente está solo. Son condiciones que también son determinantes sociales de la salud. Ministra, y es importante que lo consideren. Le quiero dar una idea. A nosotros en Independencia se nos asignó fecha para la entrega de los computadores, el programa que ejecutamos todos los años, el 23 de junio. Adelanten la fecha de entrega de los computadores. Contratemos banda ancha para los colegios vulnerables para que no tengamos tanta brecha en materia de acceso a las nuevas tecnologías. Y creo que si incorporamos estas variables, probablemente vamos a poder, con un poquito más de holgura, pensar el retorno a clase cuando efectivamente garanticemos que haya pasado el pico. Alcalde, yo de nuevo le encuentro muy la razón. Nosotros estamos desde marzo con el ministro de Educación para ver cómo adelantamos la entrega de los PCs que se entregan todos los años. La verdad que como estamos en una pandemia mundial, mire, es mucho más fácil, entre comillas, no me malentiendan, cuando uno vive una tragedia solo. Cuando Chile vive una tragedia solo, un terremoto, un aluvión, no me malentiendan, ¿ah? Porque uno puede pedir un montón de ayuda a otros lados. Hoy día cada país está en su propia pandemia, en su propio incendio, y hasta traer los computadores desde China o donde los estemos comprando ha sido una complejidad infinita adelantarlo. Entonces, estamos haciendo el esfuerzo, alcalde, se lo aseguro, desde marzo tratando de traerlos más rápido, porque sabíamos que la teleeducación iba a ser vital, pero todo el mundo está en su propio incendio, en su propia pandemia, muy complicado. Que hoy día todo es más complejo. Todo es más complejo. Pero entonces, hay una cosa, ministra, que tal vez yo creo que... Y por eso hicimos lo de la televisión, y agradezco a los canales de televisión. Valorando lo que se está haciendo, porque yo creo que es un esfuerzo común, y nosotros hemos dicho ya, dejemos de lado las diferencias y pongámonos detrás de esto, a condición de que se cumplan estos criterios de priorizar la salud. Yo creo que lo que queremos trabajar es el tema de Internet que dice... Porque, por ejemplo, en la zona poniente están poniendo Internet, los privados, pero se roban los cables. Entonces, también hacer un llamado a una mínima, yo diría, solidaridad de aquellos que roban, que a lo mejor algunos lo harán por necesidad, otros porque son delincuentes. Pero, por favor, no se roben los cables, porque si no podemos darle Internet a las personas de menores recursos, lo que estamos hablando, entonces, debiéramos meternos... Ministra, yo te propongo en una campaña para lograr Internet, iluminar todas estas comunas, sobre todo las populares. ¿Para qué? Porque yo creo que es cierto, vamos a convivir con el coronavirus mucho tiempo. Y no va a haber vacunas por lo menos ante un año, por lo menos para Chile. Así es.